6:55 de la mañana, aquí estamos desde la ciudad de Quito para brindarles nuestro servicio noticioso en este día viernes. Perito y Dianita, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, una excelente mañana y estamos llegando al fin de semana, así que póngale mucha energía, mucho ánimo y ya estamos listos para entregarles toda la información que se ha generado en las últimas horas y empezamos como siempre leyendo las principales noticias del Diario Comercio. En una mañana azul, el comercio desde la ciudad de Quito proyecta sus titulares. Brecha de 331 millones para financiar el metro por un crédito de un banco de Brasil que no se concretó y otros rubros. El hueco del presupuesto del metro es de 331 millones. Quito hace gestiones con el BID y el gobierno de España para cubrirlas. Jueza abre proceso penal a Sedatos y prohíbe venta de sus bienes. Correa extiende la seguridad para exmandatarios. Rafael Correa firmó un decreto para que se pueda dar seguridad a expresidentes, vicepresidentes y familiares hasta por un año. 3 infantes padecen microcefalia por el Zika en nuestro país. Víveres, lo que más se paga con tarjeta de crédito. Los divorcios se volvieron más ágiles en las notarías. El baloncesto vuelve con 8 clubes en la ciudad de Quito. Esos son los titulares más importantes del diario El Comercio en su página principal. En deportes, a esta hora, El Comercio pues titula: el básquet de clubes vuelve al Coliseo Julio César Hidalgo. Esta noche, 18:30, se inaugura este evento que juegan entre Águilas y Liga Deportiva Universitaria. Eso es el titular más importante en deportes. Así iniciamos nuestro traquinar. Vamos inmediatamente con Sofía Ventimilla. Está en el sector de Monjas, altura de Simón Bolívar. Reporte el tráfico vehicular. Mi querida Sofi, vamos contigo. Pues coméntanos. Seguramente ahí hay mucha carga vehicular a esta hora, ya que confluyen varias vías que van para el centro y norte de la ciudad. Sofi, buenos días. Roberto, amigos, un excelente viernes para todos. Sí, así es, hay una gran carga vehicular, sin embargo, fluye con total normalidad, como ustedes pueden ver en las imágenes, no se presenta mayor congestión. Hay que recordar a la ciudadanía que luego de la curva que vemos en pantalla hay un fotorradar que muchas veces produce accidentes porque la ciudadanía frena a raya, así que tómelo en cuenta, evítese multas y por supuesto también accidentes que pueden incluso dañar parte de estos pasos elevados donde estamos ubicados nosotros en estos momentos. Como ustedes pueden ver también salen muchísimos taxis y buses también desde el sector de Monjas hacia la Simón Bolívar, donde la mayor carga vehicular está en sentido sur-norte, trasladándose por supuesto la ciudadanía a las diferentes oficinas. Quito amanece totalmente despejado, sin embargo, como es costumbre, hay un frío intenso, así que salga abrigado y por supuesto aprecie el majestuoso Cotopaxi que podemos ver, este regalo de Dios. Hay que aprovecharlo y disfrutar también, y eso nos recuerda la alegría y la importancia de vivir minuto a minuto. Ya es viernes, ponga muchísima energía, disfruta del fin de semana, recuerde por supuesto del pico y placa. Los números para el día de hoy son el 9 y el 0. Con esa información les deseo un gran fin de semana. Roberto, tú continúas con más. A vivir un día a la vez, ese sería pues el mensaje. Gracias, Sofi. Temperatura para que sepas en la ciudad de Quito, 6 grados centígrados. Vaya que está haciendo frío, es justamente porque amaneció totalmente azul. Presagio de aguacero. Despejado todito, además sí, como decía la Sofi, hay que ver el paisaje de la ciudad de Quito, está hermosísimo. La temperatura máxima el día de hoy va a ser de 16 grados. Yo no le creo mucho a San Pedro, ¿ah? No o sea, se sabe, el día azul, en la tarde, presagio. Seguramente lluvia, ustedes ya saben cómo es Quito, así que vaya preparado para cualquier cosa. Empezamos de inmediato ya con la información, el desarrollo informativo, y les contamos que continúa la polémica por el cobro de $2 en el peaje de Aloac y $1 en Santo Domingo. Tanto la prefectura de Pichincha como la de Los Táchilas indican que hay un incumplimiento del acuerdo firmado por ambas partes del pasado 25 de abril. Continúa la polémica en torno al cobro del peaje en la vía Loac-Santo Domingo. Según la prefectura de Pichincha, aún no existe la normativa correspondiente que permita reducir el valor del peaje que actualmente se cobra de $2 a $1. Hasta que no se definan los procedimientos y modelos de gestión de cada una de las prefecturas, el ministerio dispuso, ¿no es cierto?, que se va a mantener el esquema tarifario vigente que estaba. Sin embargo, desde la prefectura de Santo Domingo se señala que la operación y cobro del peaje correspondiente a esta provincia ha sido ejecutada en función del acuerdo firmado el pasado 25 de abril. Hemos demostrado
que Santo Domingo operó en base a un documento legal que es un convenio. Y frente a eso se han venido dando reuniones técnicas y efectivamente en la actualidad está la acta firmada por las autoridades. Pero de acuerdo al gobierno de Pichincha, en dicho acuerdo se estableció que previo al inicio de la recaudación de la nueva tarifa, debe existir una reforma al fideicomiso por inversiones realizadas en el 2007. Mientras no se cumpla con este acuerdo por parte de Santo Domingo, nosotros no podemos reformar la ordenanza vigente y por tanto no podemos hacer una nueva ordenanza con la cual podemos recortar, disminuir el valor a $1 en la estación de Aloja. En respuesta a este pronunciamiento, el gobierno de Santo Domingo aclara que las inversiones a las que se hace mención fueron asumidas en su parte proporcional por esta prefectura. Que en las últimas reuniones donde estuvieron las autoridades, plantearon un cobro de una tasa de $1 en Pichincha, $1 en Santo Domingo, donde Santo Domingo, para que eso pase, para que Pichincha baje a $1, asumió una deuda que ya fue revisada y que asciende alrededor de $5 millones. Ante ello, el conflicto persiste a la espera de que haya una solución en los próximos días. Nosotros estamos honrando la palabra, en este caso del señor prefecto. Pichincha tiene que bajar su dólar. Ese fue el compromiso. Santo Domingo ya cumplió su compromiso. Informó Adriana Rojas. Inició la instrucción fiscal por 90 días en contra del Centro de Estudios Sedatos. Esto por el supuesto delito de falsificación y uso de documentos falsos que se había registrado en el exit poll de la segunda vuelta electoral. Fue tras una denuncia presentada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Roxana Alvarado, que la Fiscalía inició la investigación por el supuesto delito de falsificación y uso de documento falso en el exit poll de la segunda vuelta electoral, mediante el cual el Centro de Estudios Sedatos habría favorecido en las encuestas al candidato Guillermo Lasso. La fiscal Cecilia Garzón, quien sustenta la causa, no quiso dar mayores detalles. No puedo decir nada más. Lo que sea en derecho y lo que procesalmente conste, y si ustedes ya tienen conocimiento, lo que se solicitó en derecho. En la audiencia de formulación de cargos, María Elena Lara, jueza de garantías penales, dio paso a la prohibición de enajenación de bienes que estén vinculados a Sedatos, más no la intervención del ente público de control competente. El abogado de Sedatos cuestionó la decisión de la jueza. No entiendo por qué en un caso se accede y en el otro no. Lamentablemente, la ley procesal penal permite la apelación de las medidas cautelares únicamente cuando se trata de la prisión preventiva, no de otras medidas cautelares. Entonces, quedarán prohibidos de enajenar los bienes de Sedatos mientras dure esta instrucción fiscal. La fiscal Garzón reconoció haber omitido en el proceso a Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, como persona natural, pero que lo hará a futuro. La señora fiscal se ha permitido adelantar criterio. Públicamente adelantado un criterio cuando la ley exige que después de llevar a cabo la investigación y contar con elementos, podría solicitar la vinculación de determinadas personas. Ella ya ha dicho que la va a solicitar sin saber qué elementos tiene. La instrucción fiscal durará 90 días, informó Héctor Romero. La bancada de Alianza País no ha logrado conformar aún las comisiones para la Asamblea Nacional. La lista de legisladores que formarán parte de estas mesas de trabajo y de quienes las presidirán se dará a conocer el próximo viernes 12 de mayo. La conformación de las comisiones para la Asamblea Nacional fue uno de los puntos que trató la bancada de Alianza País en un taller que se desarrolló en un hotel de la capital. Realmente no tenemos un anuncio concreto, lo que estamos trabajando es nuestras expectativas, nuestra preparación para la Asamblea. A pesar de las casi 4 horas de debate, los asambleístas electos por el oficialismo no lograron ponerse de acuerdo y definir la conformación de las 13 comisiones. No se ha definido todavía nombres para posibles presidencias, vicepresidencias de comisiones. En este marco, José Serrano mencionó que se ha solicitado a los asambleístas de la oposición que presenten por escrito sus aspiraciones para ser parte de alguna comisión. En esa medida, pues vamos a procesar también esas respuestas que nos están dando ya la gran mayoría de asambleístas de los otros movimientos y partidos. Otro punto que se trató en el taller fue la propuesta realizada por el asambleísta electo José Serrano de cambiar la forma de trabajo de la agenda legislativa. A establecer una nueva metodología en la cual
las sesiones del Pleno no se crucen con las sesiones de las comisiones y también los asambleístas puedan trabajar en el territorio con el tema de iniciativas de ley. Con respecto a los dos cargos que tendría la presidenta actual de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, Viviana Bonilla mencionó que este tema se está evaluando dentro de la bancada. Tendremos que revisar qué dice exactamente la Constitución, qué dicen las leyes y obviamente cumplirlas y no contradecirlas. No existe incompatibilidad. Estos son cargos partidistas y los asambleístas somos representantes partidistas, venimos de partidos y movimientos políticos. La lista final de los asambleístas que conformarán las comisiones, así también de quienes presidirán las mismas, se dará a conocer el viernes 12 de mayo, a tan solo 2 días de la posesión de los legisladores, informó Patricia Aldaz. Se intensifican las críticas al interior de la bancada de Alianza País, esto ante la reincorporación del texto que crea un acuerdo civil armado en el Código de Entidades de Seguridad. Veamos. A pesar de que en meses pasados la Comisión de Asuntos Internacionales había determinado eliminar el libro 3 del Código de Entidades de Seguridad, que crea un cuerpo civil armado, la noche de este miércoles la comisión lo reconsideró y lo volvió a incluir, pero desde País se dice que tan solo fue para analizarlo con mayor profundidad. Está reincorporado, nosotros tenemos que hacer el debate, obviamente el debate también tenemos que incorporar esa preocupación ciudadana, ese tema de que es un cuerpo armado, no está definido como un cuerpo armado, es decir, que si no es necesario que esas personas estén armadas, la policía siempre está armada cuando realiza esas actividades. Aunque dentro de la misma bancada gobiernista existe resistencia en torno a crear un grupo armado por fuera de la policía y el ejército. ¿Cómo legalmente nosotros vamos a poder armar a civiles? No hay por dónde. Y esa es la preocupación principal. Dicen que es grave que se quiera entregar armas a los civiles. Es un cuerpo civil que muy bien podría darse a la politización, es decir, pueda responder a un gobierno de turno y nosotros tenemos que legislar no solamente para el presente, sino para el futuro. Hoy sabemos quién es presidente de la República, mañana en 4 años no sabemos quién vaya a ser presidente de la República y qué consideraciones pueda tener él dentro de las que considere seguridad ciudadana. Y por todo esto, dentro de la comisión hay complicaciones, pues al menos 2 legisladoras que llegaron como aliadas del régimen se oponen a la ley. Ellas son Verónica Rodríguez y Rocío Valareso, y estos 2 votos son claves para poder dar paso al informe final. Ellas abandonaron la sesión de este miércoles y la dejaron sin quórum. La presidenta de la comisión, María Augusta Calle, intentará sesionar nuevamente este viernes para tratar de aprobar el informe para segundo debate de este polémico proyecto. Informó Javier Gallo. Y en otros temas, la Defensoría Pública presentó una propuesta de reforma penal con la finalidad de que se despenalice el aborto cuando está relacionado a violación. Sin embargo, no todos piensan que es lo mejor. Despenalizar el aborto en casos de violación. No puede el Ecuador seguir siendo el único país que envía a la cárcel a mujeres que abortan cuando han quedado embarazadas fruto de una violación. Ernesto Pazmiño, defensor público, vuelve a poner en la mesa de la discusión este tema, que recibe el apoyo del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha. Como movimiento de mujeres, desde hace mucho tiempo venimos exigiendo la despenalización del aborto en general, pero consideramos que es atroz, es una tortura el obligar a una mujer a tener al hijo del violador. Ruth Raza considera que esto puede acarrear a futuro otro tipo de problemas, que en muchos casos puede terminar en la muerte. Ya hemos tenido casos a nivel nacional en donde mujeres que tienen un niño producto de una violación, un niño o una niña producto de una violación, mantienen una enajenación mental, tienen problemas psicológicos, no se recuperan de la violación. Bueno, y terminan quitándole la vida en muchos casos a los niños. El observatorio, basado en una última encuesta realizada en el 2011, sostiene que 379.098 mujeres han sido violadas en el país. No se establece el número de cuántas quedaron embarazadas. El mayor número de violaciones se dan en el entorno familiar. Es decir, se nos obliga a tener al hijo del padre, padrastro, hermano, tío, vecino. En las calles de Quito la mayoría se muestra a favor de la penalización del aborto en casos de violación. Para mí sí le debería sancionar, porque el hijo que tiene en su vientre no tiene la culpa. No estoy de acuerdo con la despenalización porque Dios es el único que da la vida. Lo legal no necesariamente es lo correcto o lo justo.
a veces la solución más fácil no necesariamente es la mejor. Debería tener el hijo. Debemos con esa experiencia caminar. ¿Así sea dolorosa? Lamentablemente debe ser. Informó Héctor Romero. El presidente electo Lenín Moreno se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, esto con el fin de impulsar el diálogo en los sectores sociales y fortalecer los vínculos con la Iglesia Católica. Creemos que el presidente Lenín tiene la fuerza para sanar heridas que se abrieron en los últimos tiempos, restaurar la unión en el país y curar heridas, no mirar más al pasado. El pasado ya quedó atrás. Ahorita nos toca a todos mirar de frente y lo que tenemos de frente son tiempos y vientos de esperanza. Ahora es momento de la primera actualización de Comercio en un clic y les contamos que la ministra de Salud, Verónica Espinosa, reveló ayer que desde el año 2016 se registran 400 mujeres embarazadas con Zika y de ellas 9 casos con transmisión vertical. 3 neonatos presentan malformaciones, 3 aún tienen un diagnóstico no concluyente y en 3 se descartan complicaciones. La primera llegada al poder estableció que la banda presidencial sería única porque constituye una forma de presentación de la bandera nacional del Ecuador y es el emblema del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ese documento fue cambiado ese día miércoles. Y en el tema deportivo, Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito, accedió a responder las inquietudes sobre la mala campaña de los Albos en lo que va del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El club realiza una inversión de 11.2 millones de dólares esta temporada, cifra superior a la de otros planteles. Más adelante una nueva actualización, continuamos con más. 7 de la mañana con 16 minutos y la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Semillas. La nueva normativa impulsa la investigación y el desarrollo de tecnología que vaya en beneficio de los agricultores. Sectores de oposición y también campesinos rechazan esta nueva ley, pues aseguran que da vía libre al posible ingreso de semillas transgénicas al país. Con 76 votos a favor, la Asamblea aprobó en segundo y definitivo debate la Ley de Semillas, que según uno de los miembros de la comisión, apoya la producción nacional. Queremos respaldar todo el conocimiento ancestral que está ahí dentro de la semilla. Queremos también apoyar a los centros de bioconocimientos locales que existen ya en comunidades y que vamos a ser reforzados. Y también lo que son los bancos de germoplasma, que son el potencial que se guarda siempre en todos los países para poder tener propuestas de futuro de alimentos, ¿no? Se afirma desde la bancada de país que esta ley protege a los pequeños productores. Entonces garantiza, la semilla tiene la semilla nativa y la tradicional, que es la semilla campesina, tiene toda la libertad en la ley de ser de libre circulación en todo el país. Cosa que rechazan desde sectores de oposición, pues afirman que la ley beneficia la importación de semillas certificadas sin descartar el posible ingreso de semillas transgénicas. Se está incorporando que simplemente registres cualquier producto que simplemente tenga aval, que sea certificado, pueda ingresar semillas también a nivel extranjero. Eso no habíamos discutido jamás. Pero esto es rechazado desde país, pues dicen que lo único que se busca con la certificación es mejorar la calidad de los productos. El momento que ingresa semilla transgénica, primeramente, está prohibido por la Constitución y no se puede. Segundo, hay decomiso, hay quema, hay sanción. Al que trae también se le puede seguir el tema penal. La ley ha sido enviada al Ejecutivo para que emita su sanción, aprobándola o vetándola, informó Javier Gallo. Un acuerdo al que habrían llegado el Ministerio de Defensa y el INSFA permitirá el traspaso de 3 lotes de terreno para ampliación del Parque Samanes en Guayaquil. Sin embargo, los representantes de los pensionistas enfatizaron su desacuerdo por esta negociación. En reunión mantenida este jueves entre el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y los miembros del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, se habría llegado a un acuerdo para que los terrenos que mantenía la institución militar en el Parque Samanes pasen finalmente a manos del Estado. En un principio, el presidente Rafael Correa señalaba que por esta transacción el gobierno entregaría un valor de 14 millones de dólares por los lotes. Ya voy a esperar solo esta semana para llegar a un acuerdo con el ISFA
Estos terrenos cuestan cerca de 14 millones de dólares, querían permuta con otros terrenos. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron las partes fue que por la entrega de los terrenos en Samanes, el Estado a través de la empresa Inmobiliar transferirá 3 lotes al ISPA, 2 ubicados en la ciudad de Guayaquil y 1 en Quito. Así lo estipula el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa en su portal oficial. Pero esta resolución no fue unánime, pues los representantes de los militares en servicio pasivo rechazaron este acuerdo. No asistimos a la reunión, precisamente en forma de protesta, porque estaríamos dando una legalidad a una conformación de un consejo directivo que todavía no está. La resolución que ha llegado a aquellos que participaron de esa reunión es hacer un intercambio mediante permuta. A criterio de los pensionistas, para llegar a un consenso, primero se debía resolver el valor de los 41 millones de dólares que el gobierno debitó al seguro militar, señalando que dicho monto fue cancelado en exceso por la venta de los lotes en la misma zona. Por lo tanto, nos estamos oponiendo rotundamente a una nueva transacción con el gobierno mientras no se determine en qué quedó la primera negociación. La transferencia de los lotes, que representan 164 hectáreas, permitirán expandir el parque ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. En Quito informó Adriana Rojas. Son las 7 de la mañana con 20 minutos y en otros temas les contamos que el petróleo cayó este día jueves a su menor valor del año en medio de la desconfianza sobre la reducción de la oferta que impera en el mercado desde hace varias semanas. Para que nos explique este tema nos acompaña César Augusto Sosa, macroeditor de Diario El Comercio. César Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos a qué obedece esta drástica caída en el precio del barril del petróleo. En efecto, como tú mencionabas, hay una desconfianza del mercado sobre el acuerdo alcanzado por la OPEP y que termina en los próximos meses, concretamente en junio. Y el mercado espera que este acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado no se renueve, es decir, que va a haber una oferta adicional de petróleo en el mercado. Y esa mayor oferta es la que, por un lado, está haciendo caer los precios. Pero adicionalmente, Estados Unidos está produciendo más petróleo que antes. Se calcula que un 10% más desde mediados del año pasado. Entonces, lo que existe por un lado es una expectativa de que va a haber una mayor oferta por parte de los países de la OPEP y adicionalmente una mayor oferta por parte de Estados Unidos. Esa mayor oferta está generando un derrumbe de los precios del crudo. Ahora, César Augusto, ¿qué implicaciones genera este derrumbe para los países exportadores de crudo y especialmente para nuestro país? Bueno, con una caída de precios en el mercado internacional, obviamente se está dando una reducción de los ingresos por parte de los países. En el caso de Ecuador, una menor recaudación por parte de las ventas de petróleo. Y eso está afectando las cuentas fiscales, está acumulando atrasos con los proveedores. Y recordemos que recientemente se conoció que el Estado adeuda, por ejemplo, a la petrolera Schlumberger alrededor de 1.100 millones de dólares, que no se ha cubierto todavía. Y ayer se conoció también que en el caso de Esmeraldas hay empresas proveedoras de servicios petroleros a la refinería de Esmeraldas que han dicho que en los últimos meses han tenido que despedir a alrededor de 1.200 trabajadores debido a que la estatal no ha cumplido los pagos con estas empresas. Entonces, en casos concretos, estos son los resultados que se está dando en parte por esta caída de los precios del crudo. Mientras tanto, César Augusto, ¿qué resultados concretos arrojó el Pacto Mundial de Reducción de la Producción de Petróleo que se firmó en noviembre del año pasado? Bueno, hubo una recuperación de los precios del petróleo desde noviembre debido a que los miembros de la OPEP y por fuera de la OPEP también, como es el caso de Rusia, acordaron reducir la oferta en 1,8 millones de barriles diarios. El mercado dijo, sí, les creemos, van a cumplir esa reducción de la oferta y obviamente al reducirse la oferta los precios comenzaron a subir por encima de los $50, que era algo interesante para estos países. Sin embargo, esos mayores precios también incentivaron para que haya proyectos de explotación petrolera de este petróleo no convencional que se denomina sobre todo en Estados Unidos. Comenzaron a ver interesante retomar nuevamente esa producción de petróleo que es bastante cara, pero con estos niveles de precios se volvía rentable. Y con estos precios, ¿cuál es la expectativa para el país durante lo que queda del 2017, César Augusto? Bueno, hay dos escenarios claramente definidos. Si es que la OPEP en la reunión del 25 de mayo decide prolongar su acuerdo
y mantener ese recorte de precios, podría esperarse que los precios se estabilizarían alrededor de $50 por barril, pero el crudo ecuatoriano, que tiene un castigo, podría estar alrededor de $45 por barril, que es lo que había proyectado el gobierno. Si es que eso no ocurre, obviamente se va a dar una caída mayor de precios. ¿A qué niveles? A lo mejor a los niveles que se registraron el año pasado, mediados del año pasado, y que estarían promediando los $35. Eso le va a obligar al gobierno a buscar más financiamiento a lo que ya tiene previsto para este año y que ya bordea una cifra bastante elevada que se calcula en alrededor de $12.500 millones. Malas noticias, definitivamente. César Augusta, muchas gracias por esa información. 7:24. Continuamos con más y les contamos que la ministra de Salud, Verónica Espinosa, participó en la ciudad de Guayaquil de una jornada en la que se dio a conocer el informe epidemiológico sobre Zika en embarazadas y recién nacidos. Esta enfermedad es transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Doña Ana recibió a la ministra de Salud en su domicilio del sector Cisne 2. Está embarazada y obtuvo información acerca de los riesgos de contagiarse con Zika, que puede afectar mortalmente a la criatura que lleva en su vientre. Ya, si yo tengo problemas en el embarazo, tengo que acudir a mi centro de salud más cercano y atender con mi profesional. En un momento de aborto, en un momento de dolores, ellos me ayudan. En lo que es el Zika, nos ayuda a prevenir a que nuestros hijos salgan bien, cuidarnos los 3 primeros meses, que son los esenciales. La ministra de Salud contó que se han registrado 3 casos con microcefalia por contagio positivo de Zika. Eso de un total de 400 mujeres embarazadas, a quienes los exámenes dieron como positiva la enfermedad, que no presenta síntomas en 3 de cada 4 personas y además tiene otras maneras de contagio. Es un virus que se transmite por la picadura de los mosquitos, también puede transmitirse de la madre a su bebé a través de relaciones sexuales, porque puede permanecer en el semen hasta por 6 meses, por transfusiones sanguíneas y por trasplantes. Es un virus que tiene muchos mecanismos de contagio. Según la ministra, anualmente el país invierte más de $10 millones en prevención, fumigación y comunicación contra enfermedades vectoriales, pero hace falta la colaboración ciudadana para erradicar al mosquito Aedes aegypti de nuestros hogares. Hemos tenido 185 nacimientos de mujeres que estuvieron expuestas al virus Zika durante el embarazo. Tenemos, por ejemplo, dotación suficiente de repelentes aptos para el uso durante el embarazo en nuestras unidades de salud, pero muchas veces tenemos una negativa por parte de la ciudadanía de utilizar repelente. Las personas no quieren, en muchos casos, utilizar repelente al no considerarlo algo muy necesario. Sin embargo, vemos con esto que es extremadamente necesario el uso de repelente, especialmente en las mujeres embarazadas. Informó Enrique Muñoz. Vamos a retornar en un minuto para contarles que en el Angasí un hombre murió acribillado en el cuerpo y quedó tendido en la vía pública. Además, un comerciante fue asesinado de una puñalada. Esto ocurrió en el sector de La Marín, en la ciudad de Quito. Ya volvemos. Les contamos que en la parroquia de Alangasí, en la provincia de Pichincha, un hombre murió acribillado. El cuerpo quedó tendido en la vía pública y la víctima fue sorprendida cuando salía a trabajar. En la madrugada se despidió de sus hijos y esposa cuando caminaba a tomar un bus que lo lleve a su trabajo. En medio camino habría sido abordado por un sujeto que le propinó un disparo a la altura de la frente, herida que acabó con su vida de contado. Estiman que el crimen ocurrió cerca de las 5:30 cuando se acercaba el nuevo día. De la inspección ocular que pudimos verificar en el cuerpo, se trataría de un arma de fuego tipo cartuchera, por las características que deja eso en el cuerpo humano. El día empezaba a aclarar, pero todavía nadie caminaba por la calle Ushimana. Esto habría sido aprovechado por el criminal para cobrar una supuesta venganza. Amaneció y varios transeúntes se percataron que un hombre estaba sobre el asfalto bañado en sangre. El ciudadano tenía todos sus documentos en poder, por el momento yo descartaría el robo. Luego de algunos minutos fue identificado, era el vecino Leonel Salinas Morocho, quien se desempeñaba como ayudante de albañilería. Se conoció que el fallecido tuvo días atrás presuntamente un altercado con un extranjero en la construcción donde trabajaba.
y este le habría amenazado, amenaza que supuestamente cumplió, acabando con la vida del hombre de 47 años de edad. Uno cuando se le pasa esto, lo que queremos es que se haga justicia siempre. Entonces eso esperamos, especialmente la justicia divina que nunca falla. Vecinos del barrio Ushimana sorprendidos comentaban lo sucedido. Era la primera vez por la parroquia rural de Alangasí que un hecho de este tipo se daba. Claro, somos vecinos de aquí del barrio. Problemas no se ha habido ni en la casa ni en el hogar, peor con gente ajena. Una persona súper tranquila. Más tarde llegó al lugar la esposa del fallecido, quien deja 4 hijos menores de edad en la orfandad. Con las pistas recogidas en la escena del crimen, agentes de la DINASED empezaron a rastrear al presunto responsable del disparo. Se inician las investigaciones en flagrancia. La DINASED está desplegada a lo largo de toda esta zona justamente para obtener información relevante que nos permita a nosotros en las próximas horas dar resultados positivos de torno a este caso. Madrugó a trabajar, pero la muerte le sorprendió en el camino. Manos asesinas que dejan a una familia llorando la partida inesperada de quien era el principal sustento del hogar. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre fue asesinado de una puñalada a la altura del pecho en el sector de La Marín. Esto pasó en el centro de la ciudad de Quito. Aparentemente, el sujeto quiso evitar el robo de su local comercial. Sucedió cerca del mediodía. El movimiento de personas y comercial en el sector de La Marín era intenso. De pronto a uno de los locales supuestamente ingresaron 3 personas, un hombre y 2 mujeres con la intención de robar. El dueño se percató, según los comentarios. Quisieron llevarse una chompa, otros decían un celular. Cuando el propietario salió, el delincuente no dudó en atacarle con un cuchillo. Lo que quiso es evitar que le roben en el local. La lesión fue certera, que avanzó a caminar pocos pasos y se desplomó en la vereda. Malherido agonizaba. Vecinos de los otros locales y familiares buscaban ayuda. Conforme pasaban los minutos, el hombre de 32 años de edad iba perdiendo el conocimiento. Y a los equipos de DINASED nos encontramos realizando varias diligencias in situ a fin de conocer qué es lo que pudo haber llevado a este deceso. En el afán de salvarle la vida, los familiares buscaron llevarle en una camioneta de la Policía Metropolitana. El herido fue embarcado en el balde, pero por razones que se desconocen, el chofer evitó mover el vehículo. Esto generó la ira de los testigos, que rompieron una de las ventanas. Podían los metropolitanos dar el auxilio y no lo dieron. Y en eso estamos en las investigaciones respectivas. Cuando llegó la ambulancia, el hombre ya no tenía signos vitales. Los paramédicos solo confirmaron su deceso. La indignación se apoderó de la gente. Buscaban a los responsables del crimen. Sobre todo trataban de entender el nivel de violencia de las personas. En este caso, el crimen se cometió a plena luz del día, en presencia de decenas de transeúntes. Estando ahí metropolitanos, ¿por qué no fueron capaces de ayudar? 1 hora teniendo ahí. A los pocos minutos se activó un operativo policial para dar con el supuesto autor del homicidio, y sus cómplices estarían plenamente identificados por quienes fueron testigos de la herida mortal. Además, también las investigaciones se apoyarán en las cámaras de seguridad. Estamos en la localización para poder capturar al presunto delincuente que produjo este delito. Por algunas horas, La Marín fue centro de conglomeración de curiosos y policías. Los últimos protegían la escena del crimen y levantaban evidencias. En medio de lágrimas y abrazos, familiares del difunto trataban de entender la desgracia. Un ambiente de tristeza envolvía la muerte del ser querido. En Quito informó Iván Casamen. Y los padres del periodista Robert Salazar, asesinado durante un asalto cuando se dirigía a su trabajo, aún esperan que se convoque a la audiencia de juzgamiento contra el presunto autor del crimen. Él y yo éramos uno solo. No hay consuelo para una madre que tiene el corazón ajado a 6 meses de la partida del mayor de sus hijos, cuyo crimen llegó a bordo de una bicicleta a una cuadra de su trabajo. Sus detalles. Fue un buen hijo, sé que nada me lo va a devolver, pero me quedo con eso. Los padres del periodista de diario El Universo, Robert Salazar, aún no salen de un laberinto abismal que les quitó el péndulo de la familia, pese a que el presunto autor fue identificado y aprehendido. Y que ahí no tiene nada que ver fiscalía, jueces, sino que lo designa el Consejo de la Judicatura y da sus fechas. Entonces estamos esperando que ya otorguen la fecha para que se realice el juicio. No es la única deuda abierta en sus sienes.
la liquidación del IES y una pensión que ante la inexistencia de esposa e hijos le compete a su madre. No sé, pues como usted sabe que estamos en años de elecciones y todo que ha habido, quizás eso ha sido uno de los problemas. Espero que ellos ya tomen cartas en el asunto y nos califiquen rápido. Nuestro hijo era una fuente de ayuda para nuestro hogar, entonces ahorita estamos pasando bastantes necesidades. Claman entonces por ayuda, pues Horacio no tiene trabajo estable desde hace un buen tiempo. Prefiere, sin embargo, que una eventual plaza no se anide en sus manos. Para mi hija, la mayor, la que tiene 22 años, porque la otra es una nena, tiene 13 años, entonces ella no, pero la que tiene 22 sí me gustaría que me le den un trabajo. Por ello gestionamos una entrevista con el director del Frente Social de la Gobernación, quien se comprometió a buscar una alternativa junto al delegado del Ejecutivo. El gobernador actual, Luis Monjes, apoya muchísimo al Frente Social y siempre está pendiente de toda la ayuda necesaria, pero este caso recién lo estamos conociendo y vamos a hablar con el gobernador para dar alguna ayuda, la ayuda que está pidiendo, en este caso, el papá. Había consagrado su vida a la familia y el trabajo, puntales insoslayables del hombre que ofrendó sus anhelos y sudores en las pupilas de una madre que se sabrá incompleta el 14 de mayo. Informó Jorge Escobar. La provincia de Chimborazo fue declarada en emergencia vial. La carretera El Austro y la Huigra-Bucay permanecen cerradas. Si bien los trabajos de rehabilitación están en ejecución, los agricultores deben realizar transbordos para poder transportar sus productos. La provincia de Chimborazo se ha declarado en emergencia vial. La vía hacia el Austro es la más afectada hasta el momento. El Consejo Provincial apoya en la limpieza y rehabilitación de las vías de segundo orden, aunque también han sido obstaculizadas por el mal temporal. En emergencia a la provincia en vialidad, por lo tanto queremos decirle a la gente de Chunchi y de la provincia que no están solos, cuenten con el gobierno de la provincia. Ahorita necesitamos que tener unas maquinarias, unas volquetas y la moto, la niveladora para poder tener acceso a las vías, porque ahorita como está tanta lluvia y está mucho derrumbe. Los agricultores se encuentran preocupados, tienen que hacer transbordo para trasladar sus productos hasta Cuenca. Uno por uno llevan los sacos de mellocos en medio del deslave, todo por ganarse la vida y no perder lo cosechado. Porque este producto si se deja unos días se daña. Autoridades realizaron un recorrido para evaluar los daños. La pronta respuesta hace que de a poco las vías se vayan habilitando. Todo depende de la magnitud de los deslaves. Estamos aquí donde nos necesita. Tenemos maquinaria en Cumandá, en Payatanga, en Huigra, en la parte de Achupayas, aquí en el Cantón Chunchi. Bueno, la verdad que estamos todos tristes por la tragedia que está pasando y quisiera una colaboración grande de los señores del Consejo Provincial, porque ellos están haciendo algo. De ahí de nosotros, del Cantón Chunchi, no tenemos casi ningún apoyo. En algunos sectores la gente tiene que sortear suerte para llegar a su destino. Han realizado puentes improvisados. Algunos se quejan de los pasajes de transporte público, al menos en Chunchi, les han subido. Al bus, o sea, las camionetas que nos prestan el servicio, ahora ya piden otro sueldo, el doble. Ya sí estamos pagando, vea, doctor. Eso nos preocupa. Ahora esperan que el mal temporal termine y así se pueda habilitar las vías hacia el Austro y la Huigra-Bucay, que permanecen cerradas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y así como en Quito el invierno ha causado daños en la vialidad, la Secretaría de Gestión de Riesgos registra hasta la semana pasada un total, escuchen bien vecinos amigos, de 73.920 metros de vías afectadas, esto por el fuerte invierno. Esto sucede en 23 provincias del país y desde enero hasta este año han ocurrido deslaves, inundaciones, hundimientos que afectan la labor del transporte pesado. Miremos un reportaje al respecto. El uso de rutas alternas cuando se cierran las vías principales por las lluvias implican más gastos en combustible y el desgaste de los automotores. Así lo asegura la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, que aglutina a 400 socios. Por ejemplo, los constantes derrumbes en la vía Aloac-Santo Domingo preocupan al sector. Nosotros, como sectores del transporte de carga pesada,
sufrimos las consecuencias del invierno a lo largo y ancho de la vía Loax-Santo Domingo. Hemos pasado experiencias muy graves, muy difíciles, que conllevan accidentes, que conllevan compañeros fallecidos en la vía. En la Confederación de Transportistas del Ecuador señalan que también sufren el desgaste de llantas y el motor cuando transitan más o deben ir por vías de segundo o tercer orden. Y en ocasiones se da que la Calacarí-Los Bancos, que es la principal vía alternativa, también tiene este tipo de complejidades del tema de derrumbos. Entonces ahí nos queda otra alternativa, tener que utilizar la vía de La Tacunga, La Maná para llegar a Quevedo, o en su defecto de Guayaquil por Payatanga, salir a Riobamba y de ahí dirigirse a la sierra del país. Las vías que más utiliza el transporte pesado son la Loax-Santo Domingo, Guayaquil-Manta o Quito-La Tacunga. En Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos o El Oro, la red vial ha sido afectada por los deslizamientos de tierra y lodo, y eso se traduce en pérdidas, como lo señalan quienes transportan banano. Al dueño no le conviene poner más combustible para dar la misma vuelta que vamos a hacer por allá que por aquí. El transporte de carga pesada de Azuay se ve afectado por los bloqueos de vías, producto de la activación de fallas geológicas que ocasionan las lluvias. La Cuenca, Molleturo Naranjal y la Gualaceo Limón son las más vulnerables, así lo reconocen los trabajadores contratados por el ministerio para realizar la limpieza de las cunetas. Todo el sector, es decir, de Tamarindo hasta Virar Cajas. Todo está puro derrumbe nomás. En la vía Molleturo, el mayor inconveniente está en el kilómetro 88, donde una parte de la montaña colapsó en enero y Obras Públicas habilitó un paso alterno. Bueno, últimamente había un poco de deslizamiento, pero afortunadamente sí han estado arreglando, sí han estado limpiando la vía y sí hemos tenido un poquito de dificultad, pero sí estamos pasando. Con un trabajo periodístico de Lineida Castillo. Y es que cientos de menores abandonados son recibidos en hogares sustitutos donde reciben el cariño y la atención que les fue negada. El proceso de adopción, escuchen bien, puede tomar algún tiempo hasta que los infantes puedan tener el hogar que tanto anhelan, ese hogar definitivo. Tres son los mecanismos por los que estos pequeños que han sido abandonados en diferentes circunstancias llegan a una casa de acogida. Direccionados por una casa de salud, la DINAPEN, y aunque pocos, existen casos en los que los propios familiares llegan a estos albergues para dejar ahí a sus hijos. Sobre todo madres solteras o familias que tienen muchos niños y ya debido al cargo económico que esto implica, han decidido dejarles voluntariamente en abandono a los niños. Cuando un menor de edad llega a esta casa de acogida, recibe atención médica y psicológica y de inmediato es integrado con quienes se convertirán en su nueva familia. La organización sin fines de lucro Hogar para sus Niños acoge actualmente a 25 infantes de 0 a 5 años de edad, quienes reciben alimentación, vestuario y educación, además del cariño de las maestras a quienes ellos llaman madres. Nuestro año más glorioso fue el 2013-2014. Realmente casi todos los niños que estaban en esa época se fueron del hogar y se dio apertura para que muchos más puedan ingresar. Muchos de los niños que llegan a estas casas de acogida no son abandonados, sino que sufrieron violaciones a sus derechos, producto de vicios o trastornos de sus padres, por lo cual las autoridades, luego de las investigaciones, deciden que para precautelar la vida del menor es necesario separarlo de su familia, como es el caso de 3 pequeños que llegaron a este sitio hace algún tiempo atrás. Cuando estos niños llegaron, el bebé tenía meses de nacido, el hermanito siguiente le llevaba 1 año y la hermana mayor le llevaba 2 años. Los 2 últimos hermanitos tenían un retardo mental leve, casi imperceptible en el desarrollo, y el último hermanito era el más afectado. Entonces siempre se hablaba de la adopción de los niños de manera separada, que los 2 hermanitos mayores, que los que menos tenían problemas, se vayan por un lado y el hermanito menor se vaya por otro lado. Sin embargo, esta historia tuvo un final feliz. Los niños fueron adoptados por una pareja de pastores norteamericanos cuya aspiración era tener una familia muy numerosa. Ellos no querían adoptar solo estos 3 niños, querían adoptar otros 3 niños más, querían una familia muy grande.
entonces ya iban en su segundo proceso como de adopción y querían hacer un tercero, ellos querían ser 11. Pero no todos los pequeños tienen las mismas oportunidades, ya que el trámite previo a la adopción puede tardar algunos años mientras se investigan las causas del abandono, y el juez considera que el menor cumple con las condiciones para iniciar la búsqueda de un nuevo hogar. Lo que como casas de hogares siempre hemos tratado de redireccionar es que por favor se separen estas entidades en el sentido de que se dé solo primacía a lo que es el tema de adopción y niñez en riesgo básicamente, y todo lo demás. Si se pudiera dividir inclusive el trabajo, tal vez los jueces no estuvieran con tantos casos de encima que a veces es difícil darle solución por el mismo hecho del trabajo que tienen que hacer en el día a día. Según varios representantes de estas casas de acogida, a partir del año 2010, nuestro país mira en la adopción una alternativa cada vez mayor para conformar una familia, informó Sofía Vintimita. Ahora es momento de hacer una pausa comercial, pero regresamos con el noticiero de la comunidad, así que quédese con nosotros. Así es, mi querida Berito, vamos a retornar con el primer noticiero de la comunidad y vamos a contarles importante información de El Quito querido para construir una mejor ciudad. Más adelante, todavía no se concreta la salida de Odebrecht de la construcción del metro de la ciudad. Además, en el sector de Pifo, los vecinos de la calle Gonzalo Pizarro y el pasaje Mantilla están asegurando que hay falta de agua potable. A las autoridades el llamado de atención, ya regresamos.